Bueno, cuando me digan, ¿puedo comenzar? Bueno, buenas tardes. Si bien ya nos han presentado, me vuelvo a presentar, soy Sandra Pizarro, de la Cátedra de Producción y Gestión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Estoy en este lugar, o me pusieron en este lugar estoy muy agradecida, por supuesto, a la Universidad Nacional de Tucumán, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y especialmente agradecida a la Cátedra de Economía de la Construcción. Muchas gracias por los presentes y por la presencia a través de la red. Hoy había preparado una clase, por decir clase, una charla que tenía que ver con presupuesto. Nuestro tema, básicamente, es el presupuesto, con un enfoque desde el punto de vista del Código Civil y Comercial de la Nación, conjuntamente con María Fernanda, que está, bueno, María Fernanda, si te querés presentar, así lo podemos ir haciendo en forma conjunta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también agradecerles a todos la organización de la facultad. No sé si me escuchan, ¿sí? Bien, en nombre, digamos, de Edgardo Albo, bueno, a todos los representantes, todo el equipo docente, ¿no se escucha? ¿No? Me parece que no se escucha en la sala. No. Sí. Está superpuesta. ¿Qué pasa? Que reproduciéndose también, video ahora está solo eso. Bien. Bueno. Entender, para que no haya... No sé si puedo hablar, ¿me escuchan o no? ¿Ahora sí? Sí. Ah, bien, bueno, disculpe. Entonces agradecer, digamos, la invitación, también esta oportunidad. Yo soy de San Juan, soy docente y también de las cátedras relacionadas con lo que es producción y gestión de obras, y en cierta medida con mucha responsabilidad representando a todo nuestro equipo acá en la FAU. Bueno, y muy interesada en la temática, muy bueno el debate que surge desde el inicio de lo que es la jornada, y esperemos yo entiendo que soy una arquitecta hablando de leyes, cuando tal vez no entiendo demasiado, así que pido disculpas a todas aquellas personas preparadas para eso y sepan entender también cualquier dificultad en la interpretación. Para eso estoy también, para escuchar los distintos enfoques que tenemos sobre una misma cosa. Muchas gracias. Bueno, yo estoy con problemas de conexión del Zoom. No estaría pudiendo... no, lo que vos estás viendo es la presentación, digamos, yo no lo estoy viendo en Zoom para poder presentar mi presentación, para compartir mi presentación. No se apagó solo. Bueno, pero básicamente voy a poder seguir hablando del tema. Yo había preparado hace tiempito, una semana, esta presentación de costos y presupuestos. Y básicamente hablando, así con, digamos, pares, arquitectos, pares, comitentes, porque yo también soy comitente, en definitiva, de alguna manera. Yo consumo producción de otros arquitectos, por ejemplo, arquitectos que son especialistas en algún área, por ejemplo, sanitaria, todo lo que tiene que ver con el modelado más específico. Hoy vi una obra, una pequeña obrita aquí en Tucumán, muy pequeñita, que tenía una deficiencia. Y yo quería mostrarles la grabación de la deficiencia que tenía, que era que dos plafones que están empotrados en LED, que están empotrados en un cielo raso suspendido como este, tenían una falla simultánea, dos sobre la misma falla, que hacía que cuando uno entraba al lugarcito, que era muy pequeño, porque se sitúa en equipos
digamos, de alta envergadura en relación a que necesitan el frío para poder funcionar, no pudiera ser visto concretamente el equipo, o por lo menos dificultaba el equipo. Lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, le pregunto al electricista, hago la filmación, le digo, ¿podrá ser que los dos al mismo tiempo, los dos plafoncitos, tengan el mismo problema? ¿Sí? De 4 plafones, que dos tengan el problema simultáneamente. Pregunta 1. Respuesta primera me dice, puede ser que haya habido un pequeño golpe de tensión y haya quemado primero uno y después el otro. Bien. Le pregunto al dueño, le digo, puede ser que esto, digamos, yo lo digo como para manifestar una alerta en donde tengan cuidado con la tensión, hay que poner algo que nivele la tensión que viene desde afuera, por las dudas, porque hay un equipo mayor, puede ser una alerta pequeña, de alguna manera evitando un riesgo mayor, porque tenemos equipos de muchos millones puestos abajo, y una alerta temprana barata que nos está diciendo que hay un problema de tensión. La respuesta 2 fue, no, date vuelta y fíjate que las luces, todas las luces, prenden de una sola tecla. Por lo tanto, esto es sobre un conductor, están manejadas 4 luces, y esto es el arquitecto, esa fue la respuesta, por ahorrar cable y no poner 2 llaves. Y ahí comienza realmente esta charla. No comienza la preparación teórica, técnica que yo pueda tener hacia ustedes, porque vimos una respuesta de alguien que mandó una foto, que así en general se hacen las conducciones técnicas, al un 70% de esta manera. Se pregunta al especialista, el especialista sin información disponible más que un video en donde se muestra el error o la falla en este caso, puede hacer una presunción de lo que pasa. Y por el otro lado el comitente, que sabe todo lo que pasó, porque le pidieron las 4 plafones, la cantidad de cable X y una sola tecla, tenía de alguna manera la mayor disponibilidad de información y la certeza de que había sido un problema, no de que compró la tecla y que quería ahorrar en cables, sino del arquitecto que no manifestó las posibilidades de error que podía haber en esa conformación de la línea eléctrica. No alertó científicamente que un conductor para 4 líneas podía ser todo un problema. Y ahí comienza realmente mi charla, o por lo menos nuestra charla, que eso me gustaría incluso ponerlo en cuestionamiento. Porque ¿qué sería estimar un costo? La definición científica de estimar un costo es básicamente hacer una predicción, si me quieren poner acá el turbante y la bola mágica, una predicción, pero con información disponible en el momento determinado en que se va a hacer ese costo. O sea, no es ni en otro momento, es con la información disponible y es una predicción. Es algo que yo voy a definir con una información disponible. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el costo en base a este caso pequeño que yo he visto? O por lo menos que yo he podido traerles aquí a colación. ¿Cuál sería la importancia? Bueno, básicamente la importancia es que el costo es una estimación
pero de carácter científico. O sea, cuando yo escucho y con todo fundamento que a la gran mayoría de los arquitectos no nos estarían dando los tiempos, ni no nos estarían dando los costos, ni nada. Estoy diciendo que hace falta rigor científico, que esto no es algo que se trae, se baja la pluma de la oreja y se empieza a ver cómo es la situación. Y la gran mayoría también de lo que yo puedo rescatar de mi experiencia es que se va a cualquier situación que uno tome como posibilidad de estimar un costo, siempre tiene un riesgo asociado. Yo puedo decir que puedo presupuestar de manera análoga y comparar situaciones y tomar un parámetro como es el precio del metro cuadrado, pero tengo que ser consciente de que eso tiene un mayor riesgo que hacerlo de manera mucho más elaborada, que me va a llevar mucho más tiempo que esta manera. Y ese riesgo es menor cuando yo ya estoy en la ejecución de una obra, es mucho menor ese riesgo cuando yo utilicé mayor tiempo en la predicción, con información fehaciente, con información disponible, estadística, con variabilidad, con tomar básicamente las variables que inciden en la presupuestación de manera, les diría casi perfecta. ¿Cuándo comienza el gran riesgo? Cuando no está definido el alcance. Y el alcance para la arquitectura es tener definido cuál es el producto que voy a entregar, de manera que el primer contrato que yo celebro con mi comitente es el alcance. Es la primera información disponible que yo tengo. ¿Puede sufrir modificaciones? Sí, asociado al riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Mayores costos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que invertir tiempo en promover una alternativa a ese cambio. Todo tiempo que, digamos, yo disponga para ese cambio es costo asociado a mis horas, a las horas en transformar el proyecto y demás. Por lo tanto, tenemos dos cosas básicamente muy claras. La estimación de costo no es azarosa y cada escala de estimación que yo tengo siempre tiene un riesgo asociado, y cuanto menos o más rápida sea esa estimación, más riesgo tiene. ¿En qué momento yo tengo la mayor capacidad de estimar ese costo, o la mayor capacidad para manipular ese costo sin mayores riesgos? Al principio. Avanzada la obra, crece el riesgo, crecen los costos. Con lo cual, al principio de la obra, por eso se define como que el presupuesto, el costo, los costos están unidos a esta iniciación de mi trabajo, o a las primeras fases, si el proyecto está hecho en fases, siempre en las primeras partes de la fase. ¿Cuándo lo puedo manipular? En esta primera etapa. Manipularlo acá es muchísimo más costoso que haberlo visto acá. Por eso es una predicción. Si no, sería una corrección. Es mejor lo predictivo que lo correctivo. Eso está visto en todos los ámbitos, digamos, aplicables ese concepto. Entonces, hasta ahí vimos que estimación de costo tiene que ver con riesgo, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver en qué momento yo aplico la rigurosidad del cálculo. Y la rigurosidad del cálculo tiene que ver con fórmulas, que tal vez no estamos no somos muy amigos de las fórmulas, somos más amigos del
del diseño del proyecto, del anteproyecto, de la idea, pero hay fórmulas. Que de hecho, el diseño, el proyecto también tiene fórmulas, matemáticas, geométricas y demás. O sea, esto es rigor científico. Segundo punto. El costo no estaría solo asociado al hecho constructivo. El costo es parte de la suma, o sea, todos los diversos costos no se los puedo presentar porque no puedo aplicar presentación, pero no importa. Es como que así van a entender. Para, digamos, un esquema de costos tiene que ver con que la suma de todos estos costos me hace obtener un determinado presupuesto. Cuando la obra es muy pequeñita, estamos hablando de algo que no tiene gran escala, digamos, la etapa de costo y presupuesto van juntas, porque aparece el análisis de costos de algunos ítems y, de hecho, automáticamente, incluso en muchos sistemas de planilla y demás, el cómputo aparece asociado al precio y que luego sale el presupuesto. Pero en obras de gran escala o tareas en donde, por ejemplo, te dicen de llave en mano, en donde vos tenés que conseguir el terreno hasta la posibilidad de que esta persona pueda vender esa propiedad o ese inmueble a un inversor, por parte de un inversor a un cliente, hay un montón de costos asociados. Costos de terreno, que tienen que ver con, obviamente, con el conseguir la mejor propuesta, la mejor alternativa para la mejor cantidad de máxima superficie edificable, o sea, presentar propuestas. Hay costos inmobiliarios que tienen que ver con todo lo que tenemos como profesionales para invertir en eso. El agrimensor, lo que recién decía acá colega, todos los costos asociados a los diseños que tienen que ver con la creación de un producto inmobiliario. Después tenemos el costo de la construcción. En esos tres costos tenemos asociado un 90% de los costos generales. El resto, que hay que tener en cuenta, el costo de venta, el costo de marketing, el costo legal, tengo que registrar ese elemento, y otros costos asociados como el de mantenimiento, servicios públicos y demás, es el 10% restante. Pero el 90% está en los tres primeros ítems. Esos costos, terreno el 12%, inmobiliario entre el 3 y el 4%, y el costo de la construcción aproximadamente en un 75% de los costos, se lleva casi el 9%, un poquito más del 9%. ¿Y a dónde está el mayor? En el costo de la construcción. O sea que no es poco perder dinero o hacer perder dinero en ese rango. No significa poco en el total. Es consecuente y el riesgo es altísimo en ese momento. Todos esos costos conforman un presupuesto. La importancia del presupuesto, por supuesto, tiene que ver con que yo tengo un elemento tangible para monitorear y gestionar todo mi proyecto. Proyecto no es solo hacer obra ni hacer diseño. Nuestra actividad tiene que ver con mucho más que eso, con asesoramiento, consultoría, bueno, básicamente tiene que ver el presupuesto con esta herramienta que tenemos para controlar y definir y gestionar anticipadamente si el proyecto está desviado, si hay algún cambio, el control de esos cambios, y por supuesto llegar a buenos términos. No me resulta grato escuchar a casi todos mis colegas pedir con anticipación, pero no me resulta grato, pero sé que es una realidad, lo vuelvo a decir, que avisarle al cliente con anticipación que no lo va a terminar en tiempo ni con el costo previsto. Porque estamos hablando de que llegar a esos términos es que hay algo que nos tenemos que preguntar, tanto como formadores, me parece, y estoy mirándome, básicamente, si bien los estoy mirando a ustedes, pero me lo estoy preguntando yo como formadora, ¿qué es lo que hago yo para que tengamos como resultado
este gran problema de que alguien quiera decirle al cliente, sincerarse, y decir, yo no voy a poder poner tiempo, ni definirte tiempo, porque, bueno, puede pasar cualquier cosa. O no tenga ganas de ponerse en este brete. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos diciendo que esto es científico y que no es azaroso? Estamos dando una posibilidad de hacer el cálculo presupuestario, como es el ascendente, para análisis de precio, y más o menos estimar la duración de la tarea y luego lograr el presupuesto sin haber tenido ningún tipo de experiencia en obra. Nosotros, el alumno y el profesor está preparado en obra, sobre todo el profesor. Somos profesores preparados en obra para decir que la estimación de la duración de una tarea es la que nos planteó Quadri en el momento en que todavía no estaba, o por lo menos estaba calentita la tierra. Digamos, estamos con esta posición de poder cuestionar esto que nos disparó Quadri en un libro enorme, Costos y Presupuesto. Porque tenemos que tener en cuenta que hay gente distinta, culturas distintas, clima distinto. Yo he vivido 3 años en Tucumán, mucho tiempo en Córdoba y en Buenos Aires. Ningún clima tiene posibilidades de establecer el mismo franja horaria. Ninguno de los climas que le acabo de nombrar tiene la misma posibilidad de establecer franjas horarias. Y sin embargo estudiamos con una o dos bibliografías disponibles en el mercado, que están escritas desde Cabo. Entonces, yo creo que es un momento de poder, me parece que esta es una oportunidad enorme de poder hacernos esta pregunta, si estamos enseñando científicamente a calcular un cómputo y obtener un presupuesto real fidedigno, pero que no tiene que ver solo con los costos, sino asociado a los, también porque hay diferentes formatos de la ciencia aplicada. Por ejemplo, hay un método de la triangular en donde nosotros tenemos disponibilidad de variables que tienen que ver con la economía, con el alcance, con la complejidad del proyecto, que tienen determinado coeficiente que multiplicada por una situación optimista, que multiplicada por una situación pesimista y dividida por un factor, yo tengo digamos, un costo estimado basado en variables estadísticas. Pero hoy estamos enseñando algo ascendente sin tener en cuenta ninguna otra variable. Tenemos una inflación del 125,4% anual, que de hecho, si vos no prevés que esto es un hecho inflacionario en ascendencia, con un 12% el mes pasado, después de, digamos, un evento político, en donde nosotros ya sabemos cuándo son los eventos políticos. Ya sabemos, históricamente son lecciones aprendidas. Son lecciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de poner una variable que multiplicada por otra tenga en cuenta todas esas variables. Entonces yo creo, a mi humilde entender, que como en el momento en que estamos gestionando un plan de estudio, que de hecho va a bajar, por supuesto, al contenido de la cátedra, en algún momento se va o a ajustar, o a reformular, o a proponer, lo que sea, tenemos que tomar esto como algo muy serio y que tiene implicancias en el Código Civil y Comercial, de las que acaba de decir acá el señor abogado, y de repente no son así nomás. Hemos tenido suerte. Hemos tenido bastante suerte en todo lo que se refiere a esto. Hemos tenido suerte de poder pilotearla. Pero es como digo yo, seguimos en una fase profesional a media. En una fase profesional que tiene que pegar un salto cuantitativo y cualitativo para definirnos como una profesión seria, que entrega presupuestos serios, que se compromete con la planificación y la programación seriamente. Y bueno, y yo les agradezco el tiempo y
este momento. Y ahora le doy el tiempito a María Fernanda. Bueno, sí, no sé, yo voy a hablar principalmente sobre lo que es los plazos, una vez haciendo esta introducción, digamos, Sandra, sobre lo que es el presupuesto, la parte de los plazos contractuales con respecto a lo que es ejecución de obra. No sé si puedo subir desde acá la presentación o tienen allá para subir la presentación. Hacela vos. Compartila, por favor. Bien, no sé si están viendo. Sí. Perfecto. Bien. Y un poco, sí, escucho. Se ve ahí completo. Y principalmente, digamos, seguramente hay muchos estudiantes en el aula, y nos preguntamos a qué nos referimos cuando hablamos sobre plazo de ejecución. ¿Qué es lo que es el plazo de ejecución? En definitiva, es el tiempo por el cual este contratista, que puede ser una empresa constructora o un profesional que asume la conducción de una obra, ha pactado, ¿sí?, o figura dentro del contrato para cumplir con esta entrega, ¿sí?, con esta obligación que es la ejecución de una determinada obra. Es decir, que es fundamental que la correcta asignación de esos tiempos no se alteren, estén bien estudiadas para justamente no alterar esta economía económica financiera que uno va, esos flujos de fondos que se van, digamos, interactuando durante todo el proceso de ejecución. Es decir, de que cuando se inicia en definitiva este plazo de ejecución, principalmente es al día siguiente de perfeccionar, es decir, de firmar este contrato. O también puede ser desde la fecha que establezca el contrato, posiblemente no sea inmediatamente el día después, sino que cuando establezca la relación contractual. O también desde que se cumplan condiciones previstas. Por ejemplo, posiblemente el terreno donde yo voy a construir no se encuentra en condiciones, entonces una vez que este comitente lo libera, lo desocupa y demás, yo recién entro con toda mi maquinaria y desde ese momento empieza a correr este plazo contractual. En esta gráfica que ustedes ven abajo, la intención, nosotros en nuestra asignatura hemos graficado el proceso de lo que es una licitación pública, como ustedes seguramente lo grafican, ¿no? Este eje lineal, en donde primero a través de una necesidad que tiene el Estado, convoca, ¿no es cierto?, o empieza a trabajar con todos sus equipos técnicos para poder elaborar un proyecto, una documentación técnica que responda a satisfacer esa necesidad. Esa necesidad, en este caso, va a ser resultado, ¿no es cierto?, una obra. Por ejemplo, puede ser una escuela, ¿sí?, para una comunidad educativa. Es decir, que va a existir esa primera fase que es la de formulación del proyecto, en donde se va a elaborar tanto la documentación escrita como toda la documentación legal. Y acá es muy importante incluso lo que decía Sandra, que para poder definir, poder llegar a una estimación de un precio, eso es lo que es un presupuesto, una estimación de un precio, necesitamos efectivamente tener todo el proyecto ejecutivo lo más delimitado posible, terminado posible. Hoy en día existen muchos instrumentos, herramientas, programas que nos ayudan a trabajar de forma más colaborativa y que en cierta medida salvan algunos errores que en épocas anteriores no se podía hacer, como lo que es la metodología BIM. Acá en San Juan, y a modo de nada más que alusivo, en el 2021 lo que es el Ministerio de Obras y Servicios empezó a exigir de que cualquier empresa que quisiera presentarse a la ejecución de X obra manejara esta metodología. Entonces, digamos, todo lo que era el ministerio aportaba el proyecto con una base, ¿sí?, tridimensional a través de estos programas, y ellos debían profundizar en ese modelado para poder, digamos, llegar a tener no solo un presupuesto más acotado, más cercano a lo que pueda llegar a ser la realidad, sino también para que en el momento de la ejecución sea mucho más fácil el control y se puedan cumplir obviamente con los plazos. Eso por un lado, ¿no es cierto?, en esta primera etapa de formulación del proyecto. Después seguíamos en una licitación con lo que es, para verlo muy rápidamente, la etapa de publicación, llegábamos al acto licitatorio, se hacía este orden de prelación, es decir, se preadjudicaba hasta que llegaba el momento de adjudicación y en ese momento se firmaba el contrato, es decir, que supuestamente en ese momento es donde se establece desde cuándo empieza a regir el plazo de ejecución
contractual, ¿sí? De ejecución de la obra. Y van a ver que rápidamente en ese esquemita, no sé si ven mi cursor, figura en negro y está esquematizado esa secuencia, ¿sí?, de certificaciones que pueden ser mensuales, pueden ser quincenales, de acuerdo a lo que diga el contrato, y que en cierta medida se va a ir certificando este avance de obra. Acá aparece, y en el antiguo Código Civil, aparecía el acta de recepción provisoria, ¿sí? Y posteriormente el acta de recepción definitiva. Van a ver en la siguiente imagen, incluso después del acta de recepción definitiva, comenzaba el plazo, ¿no es cierto?, donde nosotros debíamos responder civil y penalmente por cualquier vicio oculto que aparezca. Que eran estos 10 años más uno. Ampliando más que nada esta última parte, que me interesaba un poquito, digamos, indagar sobre, bueno, cuándo finalizaba ese plazo de ejecución de relación, vinculación contractual, en donde yo estoy obligado a entregar la obra, ¿no es cierto? Y es en el acta de recepción anteriormente provisoria, ahora en el nuevo código se lo llama provisional. Y aparece de manera seguida, ¿no es cierto?, como anteriormente en el código se establecía, un plazo de garantía. ¿Qué es lo que se hacía en ese momento? Bueno, que por ejemplo, el director de obra, o en el caso de la obra pública, el inspector, y si existía una entidad intermedia, un director de obra, era el encargado de verificar que en esta obra no apareciera ningún vicio, es decir, ningún detalle que yo tenga que modificar por el cual, digamos, no me puedan cancelar esta obra, no esté terminada de manera correcta como yo lo definí en el contrato. Entonces aparece este periodo en donde yo tengo que detectar estos vicios aparentes y otro periodo en donde se tiene que reparar, es decir, la empresa debe reparar estos vicios aparentes. Una vez salvadas estas situaciones, a través de estos libros de obra, ¿no es cierto?, el inspector de obra autorizaba y el pago, ¿no es cierto?, la devolución de ese 5% de fondo de reparo. ¿Para qué? Para poder labrar el acta de recepción definitiva. ¿Qué es lo que pasa con el nuevo Código Civil y Comercial? Establece que en ese artículo 1272, las obras pueden ser contratadas con plazo de garantía o sin plazo de garantía. Es decir, que acá aparece una nueva modalidad. No necesariamente puede existir este plazo de garantía. Tiene que estar obviamente aclarado en el contrato de obra específicamente. Pero, ¿qué pasa? Que la recepción, esa provisional, no significa de que yo esté aceptando la obra. ¿Y por qué es importante esto? En el nuevo código aparece esta nueva palabra, en cierta medida, que es la aceptación de la obra. Que yo elabore y firme el acta de recepción definitiva no quiere decir que yo esté aceptando la obra. Y esto me llamó la atención porque, viendo un poco de bibliografía, en el encuentro anterior también hablaron sobre este tema, y que yo creo que no en la obra pública, sino en la obra privada, la mayoría estamos acostumbrados a no utilizar este tipo de actas, ¿sí?, en donde este comitente nos acepta la obra. ¿Y cuál es el problema? En realidad, el problema que vamos a tener es que nunca, porque en realidad el nuevo Código Civil nos dice de que al momento de que la obra es aceptada, recién comienza a regir ese plazo de garantía. Si nunca firmamos o tenemos este acta de aceptación de obra, el plazo va a ser eterno. Entonces, es una de las cosas que en cierta medida comienzan a darnos muchos más motivos para ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos y hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si no se pacta un plazo de garantía y es aceptada la obra? Puede ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, el contratista en cierta medida queda libre de toda responsabilidad por vicios aparentes, porque en este caso desaparece este tramo, ese momento en donde uno informaba sobre los vicios aparentes y se reparaba. Queda libre, pero no quiere decir de que no los tiene que reparar, sí lo tiene que reparar, porque dice, responde de los vicios o defectos no ostensibles que son, que no se vieron en ese momento, ¿sí? Entonces, con la extensión obviamente de los plazos que establece el mismo código. Entonces, la pregunta siguiente fue, ¿qué es lo que tendremos que reparar? Y esto, haciendo un rápido repaso, porque incluso con lo que el doctor Daniel Mueremans, si no me equivoco, nos estuvo hablando sobre lo que es ruina y sobre lo que es vicios ocultos, vicios aparentes. Por ahí, a modo de síntesis, más que nada,
comentarles de que, bueno, lo que tenemos que reparar es el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es lo que nosotros inmediatamente, por eso la imagen tan drástica, ¿sí? Que puede ser posiblemente por acciones ajenas a la construcción en sí, porque tal vez fue un caso fortuito, por ejemplo, un temblor, ¿sí? Un sismo acá en nuestra provincia, en San Juan, si la estructura estaba calculada y estaba aprobada y de repente la intensidad del sismo fue superior, y es probable de que pueda pasar como un caso fortuito, ¿sí? Porque el código de edificación yo lo cumplí. Pero posiblemente si el caso es distinto, porque tal vez explotó una cañería y voló parte del edificio, seguramente que la responsable o el responsable vamos a ser quienes estuvimos al frente de la obra, tanto por parte de la empresa como también por parte de ese privado, si yo actué como dirección de obra, ¿no? O por parte del Estado también, actuando como inspector. Y el lucro cesante también somos responsables, porque, por ejemplo, si eran viviendas, esas personas se quedaron sin espacio para habitar, es decir, vamos a tener que hacernos cargos de pagarle un alquiler para que esa persona pueda seguir viviendo en otro lugar. Entonces, el constructor dice acá en ese texto que he puesto al costado, no solo podrá eximirse de esta responsabilidad, solo podrá eximirse de toda esa responsabilidad si él demuestra, ¿sí?, de que la causa es por cuestiones ajenas a lo que fue el buen arte de construir. Pero, por ejemplo, menciona, y acá es donde uno empieza a preocuparse, de que el vicio del suelo no constituye una causa ajena. Es decir, el propietario tenía un terreno en una zona totalmente inundable, y posiblemente yo cuando no fundé con la suficiente tecnología apta para mejorar esa capacidad, ¿sí?, del suelo. El problema es, más allá de que tenga la aprobación del municipio en el caso de ustedes, o de planeamiento en nuestro caso, siempre el responsable va a ser aquella persona que estuvo al frente de la obra. Y lo mismo dice acá, de que, por ejemplo, si el propietario provee los materiales para ejecutar esa obra, por más que lo llevó el propietario, yo voy a seguir siendo responsable de la calidad, porque yo perfectamente podría haberles dicho, con este material no trabajo porque no reúne las condiciones técnicas de resistencia suficiente para cumplir X función. Entonces, por más que sea el propietario quien se encapriche, ¿sí?, en utilizar cierto material, yo tengo que tener la suficiente seriedad y responsabilidad de hacerle ver que por qué ese material no es óptimo para cumplir esa función. Pero otra cosa novedosa que este nuevo Código Civil y Comercial nos trae es que dice que estas responsabilidades por estos defectos o vicios ocultos caducan. Que antiguamente, digamos, con el Código Civil de Vélez Sarsfield esto no estaba demasiado claro. Entonces nos viene a traer esta pequeña luz, posiblemente, y vuelvo a decir, no soy abogada, soy una arquitecta que intenta interpretar un poco el código, obviamente que me ha ayudado con información que existe, ¿sí?, en distintos lugares, como por ejemplo, no lo quiero, el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas, es decir, también en el abogado Law, trato de buscar información como para que no sea, en cierta medida, una afirmación sin fundamento. Entonces dice que este nuevo Código Civil dice que si la cosa es inmueble, cuando transcurre 3 años desde que se recibió, es decir, que se aceptó la obra, porque ahora no es solo, como dije anteriormente, la recepción definitiva, sino que aceptaron la obra, yo tengo 3 años para poder denunciar cualquier vicio oculto que pueda llegar a aparecer, ¿sí? Aunque se puede llegar a través del contrato a establecer un poco más de 3 años, y 1 añito más de prescripción de la acción, se denomina. Pero acá es donde aparecen diversas interpretaciones en cuanto a estos 10 años que tenemos de responsabilidad, que es civil, penal, administrativa, ética, son varias responsabilidades. Entonces, acá una de las interpretaciones dice de que si consideramos el plazo genérico que establece el código de 5 años, y sumamos estos 3 años que dije anteriormente, nos vamos a 8 años de responsabilidad. Y hay otras interpretaciones que dicen, si a esos 3 años le sumamos otros 3 años de prescripción de la acción, es decir, sumamos 6 años. Aquí, y un poco no quise avanzar demasiado con esto porque hay gráficas muy interesantes en donde me indican, si yo, la obra es aceptada en X momento, tengo 10 años, pero en el medio me aparece el vicio oculto y de ahí cuento 3.
¿qué es lo interesante de todo esto? De que si el propietario, por ejemplo, no denuncia dentro de este plazo de 60 días el vicio oculto, no tiene por qué reclamar. Entonces creo que dentro de todas estas cuestiones que por ahí nos hacen dudar y nos inquietan un poco en cuanto a nuestras responsabilidades, hay algunas luces que posiblemente nos ayuden a decir, bueno, estemos atentos también, porque estos 10 años que posiblemente se puedan extender, a veces no son tan así. Entonces, la siguiente pregunta que me hice es, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder asignar de una forma correcta, ¿no es cierto?, los tiempos en la obra? Porque lo que hablamos recién es esta responsabilidad posterior, una vez entregada la obra, y no quise mencionar lo que es el concepto de ruina, que puede ser total o parcial, ruina material, se le incorpora la ruina de funcionamiento, que antes no existía. No me gustaría ahondar tanto en eso, más allá de que tal vez no soy experta en el tema, para no irme del foco de los plazos, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos elaborando este proyecto ejecutivo, una vez que terminamos, que muy bien, digamos, Sandra nos explicó de la importancia de saber, y la duda también, porque no es para nada certero, a veces cuando elaboramos un presupuesto, cómo llegar a definir ese valor unitario del ítem, ¿no es cierto?, que no es más que la composición o descomposición del ítem. Preguntarnos, primeramente, ¿qué materiales voy a necesitar para poder ejecutar ese ítem? ¿Qué maquinaria? ¿Qué recursos humanos? Es decir, ¿qué mano de obra voy a necesitar? ¿Qué servicios? ¿Qué infraestructura? Y condicionados a un montón de agentes, como puede ser, y también lo dijo, digamos, Sandra, el clima, el factor climático. Ni contarles la edad de la mano de obra, ¿sí?, la edad que tenga esa persona, la experiencia y las ganas de trabajar, que eso también influyen bastante, el ánimo y etcétera. Existen tablas, nosotros trabajamos muy comúnmente con Mario Chandías, quien él estima el rendimiento de la mano de obra. Pero bueno, es una estimación, y los tiempos han cambiado también, las contexturas físicas de una persona de 20 años no es la misma que tal vez la de otra, entre otras cosas más. Entonces lo que tratamos es siempre de pensar de qué forma podemos prever estos imprevistos que pueden llegar a surgir durante todo el proceso de ejecución de obra. Por eso acá, digamos, en estos 4 bloquecitos, la intención fue, por un lado, antes de empezar a construir, y en realidad antes de empezar a diseñar mi plan de trabajo, tendría que ver cuál es la tipología de obra que yo voy a ejecutar primero. ¿Qué envergadura? Es decir, qué tamaño tiene y qué complejidad va a tener mi proyecto ejecutar. Después, ¿dónde va a estar emplazado? Es decir, todas sus características geográficas, el clima, la época del año, las accesibilidades que tienen, ¿sí? Accesibilidades que tengo, porque posiblemente este terreno esté en una zona muy alejada y tenga que, para llevar un recurso tan importante en la obra como es el agua, trasladar en camiones, y los costos obviamente son bastante onerosos. Otra de las cosas también es qué condiciones tiene el mercado, y es un poco lo que hablaba Sandra sobre esta inestabilidad, que hoy vale 10 y mañana vale 15, ¿sí? Entonces, saber con qué mercado estamos trabajando, y con qué disponibilidad de materiales, mano de obra, contratistas, subcontratistas, con qué recursos contamos para poder ejecutarlas. Si vamos a poder solventarlas con nuestros equipos o vamos a necesitar salir a alquilar equipamiento para poder realizarlas. Y obviamente otra de las características muy importantes que tengo en el momento de elaborar, de estudiar, digamos, toda la documentación, es ver qué tipo de características técnicas tiene mi propuesta que voy a ejecutar. Es decir, las fundaciones, el sistema constructivo, la altura, porque la altura también, cada vez que voy elevándome, voy subiendo también los riesgos que puedan llegar a ocurrir en la obra. Las instalaciones, las conexiones, es decir, todo tipo de complejidad que pueda llegar a presentar mi proyecto que yo quiero construir. Entonces, lo que digo es que esta correcta distribución de flujos de fondos, es decir, de cuánto voy a necesitar invertir de manera mensual o quincenal, o tal vez anticipadamente también, para poder ejecutar esta obra, es muy importante tenerla en cuenta, y me va a condicionar obviamente el cumplimiento de los plazos contractuales. Por eso, tanto en esta etapa previa de formulación de mi proyecto ejecutivo, que en cierta medida cuando yo formo parte posiblemente de una oficina del Estado,
yo puedo armar un presupuesto estimativo, puedo armar una estimación de programación para poder acotar el tiempo de ejecución, que es muy importante, pero cuando yo me presento y soy parte de una empresa, una licitación, tengo que ser consciente de que si yo tengo realmente la capacidad suficiente para poder hacerla, o necesito asociarme con otras personas. Y es acá donde surge la famosa UTE, ¿no es cierto? La unidad transitoria de empresas, si es que no tengo una escala de empresa suficiente. Bien, y acá me pareció interesante también reforzar esto que hablaba sobre la formación, tanto de los docentes como de los estudiantes. Como profesional también, en cierta medida, y lo que veo, y cada vez estoy más convencida de que tenemos que aprender a utilizar estos instrumentos, que tal vez lo que sea la ejecución de la obra no sea algo tan espontáneo como muchas veces ocurre, así sea una obra de escala muy pequeña la que vayamos a ejecutar, porque en cierta medida nos va a permitir cumplir los plazos. Entonces acá, cuando hablamos de planificación, de programación y control de obra, en cierta medida lo que estamos haciendo con estas tareas previas, que son científicas, como bien lo decía también Sandra, es asegurar la ejecución de la obra. ¿Y por qué nos va a asegurar la ejecución? Que hemos programado anteriormente, porque vamos a optimizar estos recursos materiales, económicos y humanos, es decir, nos vamos a anticipar a los posibles problemas que puedan llegar a surgir, o vamos a tratar de estar lo más cercano posible a esos problemas. Por eso, tanto el material y el humano es muy importante, y obviamente va a condicionar fundamentalmente el económico, saber cómo vamos a tener que afrontar esos gastos, anticiparnos a los gastos, y saber que también, en cierta medida, nos va a permitir optimizar los tiempos de ejecución, tanto de la obra que vamos a realizar, si estamos programando la obra, como de aquellas obras que ya realizamos anteriormente si queremos certificar, por ejemplo, una obra. Estos instrumentos para mí son fundamentales, saber manejarlos, construirlos, más allá de que exista mucha tecnología, y que es verdad, existe muchísima tecnología, muchos programas que nos ayudan a programar, pero yo creo que no hay como también esta formación un poquito más básica, más rudimentaria, de saber de que si surge un problema, yo puedo anticipar una tarea para poder llegar a mi certificación y poder cubrir los gastos fijos que yo tengo en mi empresa, ¿no? Principalmente ese era el motivo, digamos, de esta presentación, y un poco como reflexión, ¿sí? De que consideramos de que el arquitecto es importante que asesore a este comitente, como también hablábamos antes, sobre fijar los plazos, la conveniencia de fijar plazos, y plazos que sean razonables, no plazos que uno tal vez estime idealmente, porque tal vez diga, yo en 10 meses te la termino porque quiero, y tal vez no tengo idea cuál es la complejidad a la que me estoy enfrentando. Principalmente es importante, digamos, hablar cuando uno está con el comitente, para saber que pueden existir inconvenientes, hacerle saber que pueden existir inconvenientes, y que esos inconvenientes van a ser costos adicionales que en cierta medida van a complicar esta culminación de la obra. Entonces, un poco esta es la idea, de que más allá de los plazos que podamos estimar y de las responsabilidades, ¿no es cierto?, que vamos a tener del incumplimiento de estos plazos, creo que como profesionales y como estudiantes estamos en un momento oportuno, ideal, para seguir, digamos, reforzando y formándonos sobre las buenas reglas del hacer las cosas, buenas reglas, y respetar, ¿sí?, estas etapas, saber que yo, para poder ejecutar un ítem, necesito indudablemente poder desmenuzarlo y saber cuál es su composición, para después tener este valor final, como se dijo, este presupuesto final, y tratar de evitar estas dudas que puedan llegar a surgir porque tal vez no estudié bien el proyecto. Eso fue todo, no sé si se entendió. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Sandra. Clarísimas ambas. Han sido muy buenas exposiciones. Así que, bueno, le damos paso a los representantes de la empresa ROT para terminar su presentación.
Hola, fuerte. Rodrigo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya está, podés empezar la exposición. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas Buenas tardes. gracias por invitarnos a formar parte de este evento. Mi nombre es el ingeniero Rodrigo Velasco, formo parte de la empresa Rode Constructora Desarrollista, que tiene base en la provincia de Córdoba, y estoy junto a Ignacio Roca, director de la empresa. Bueno, y venimos a hablarle un poquito de la implementación del sistema de gestión de calidad que tenemos en la empresa. Y bueno, qué importancia tiene para nosotros, cuál ha sido nuestra experiencia certificando la normativa ISO-IRAM desde el año 2004. Así que bueno, lo dejo que comience a Ignacio con la presentación de la empresa y luego yo continúo. Bueno, buenas tardes. Como presento Rodrigo, soy Ignacio Roca. Nosotros somos de la ciudad de Córdoba puntualmente. Somos una empresa originalmente constructora y con el tiempo empezamos a también hacer desarrollos inmobiliarios. Hemos hecho tanto obras de arquitectura como de ingeniería, tanto en la propia ciudad de Córdoba como en varias provincias de Córdoba, desde el norte hasta el sur. Bueno, básicamente nosotros empezamos con el tema de lo que fue el gestión de la calidad en el año 2002, terminamos certificando en el 2004. Básicamente una de las cosas que nos empujó sobre todo fue el tema de los clientes. Por aquella época le hacíamos obras a Shell, a la empresa Shell de combustibles, y también a la que en aquel entonces era Claro, o en aquel entonces CTI, hoy en día Claro. Básicamente nos ayudó el tema de querer mejorar, y también este tipo de empresas que son las que uno por ahí los empujan a subir la vara y empezar con las necesidades de mejorar en algunas cuestiones y sobre todo estandarizar y lograr procesos que llevan a uno a poder gestionar tanto los propios conocimientos como también las mejoras que se pueden ir dando alrededor del tiempo. Bueno. Básicamente era más que eso. La verdad que nosotros como empresa hemos observado muchas veces el requerimiento por parte de empresas, sobre todo aquellas que son más grandes, como fueron las empresas multinacionales o algunas empresas nacionales grandes que certifican también, que le dan un peso importante. Y bueno, es un diferencial muchas veces que todavía no sé si le tiene tanto en cuenta en general el país, pero suele ser una marca donde uno puede dar el diferencial, ¿no es cierto? Bueno, Rodrigo, te dejo a vos con la presentación puntualmente de lo que es la calidad en el caso de las obras, así que cualquier cosita estamos a disposición. Perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, confírmenme si se ve y se escucha bien. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces le voy a hablar un poquito de cómo implementamos en la empresa el sistema de gestión de calidad. Como mencionamos, nosotros certificamos la normativa IRAM ISO del 9001 desde el año 2004. La idea de la presentación, bueno, en primer lugar, es presentarle un poquito, hablar un poquito más de la empresa, después comentarles los distintos procesos que tenemos en la organización, centrarnos, como tenemos poco tiempo, nos vamos a centrar en la parte productiva de la empresa, es decir, cómo planificamos, cómo ejecutamos y cómo efectuamos el control de nuestras obras. Luego vamos a pasar a un caso de aplicación, una obra que actualmente estamos ejecutando para el Sanatorio del Salvador, en la ciudad de Córdoba, donde vamos a ver cómo aplicamos los distintos procedimientos de nuestro sistema de gestión de calidad a la producción de la obra. Y vamos a cerrar con algunas conclusiones y comentarios. Bueno, entonces la empresa Rode es una empresa constructora desarrollista, fue fundada en el año 96 y estamos abocados básicamente a la ejecución de obras de arquitectura y de ingeniería, tanto para terceros, cuando nos invita un cliente a licitar, fundamentalmente nos manejamos en el sector privado, y también tenemos desarrollos propios, es decir, construimos nuestro propio desarrollo y lo comercializamos. 。
Tenemos más de 300.000 metros cuadrados construidos hasta el momento, certificamos la normativa del año 2004 y basamos nuestros valores en 4 pilares fundamentales: compromiso, es decir, cumplir con lo acordado a rajatabla; la integridad, es decir, comportarnos de igual manera en todos los ámbitos, no aceptar ni ofrecer dádivas bajo ningún punto de vista; fomentamos el trabajo en equipo, en la organización, y el respeto por el prójimo. Voy a comentarles algunas de las obras que hemos construido en estos años. En primer lugar, construimos el Sanatorio Allende, en la ciudad de Córdoba, que es uno de los centros médicos privados más importantes de la provincia. Construimos la cámara de congelados de la COR para la empresa Agrido, que es una de las más grandes del continente, donde acopia el helado, básicamente la empresa Agrido. Construimos shopping, por ejemplo, el shopping Portal en la provincia de Salta. Aeropuertos como el que construimos en la ciudad de Santiago del Estero. Templos en la ciudad de Córdoba. Como comentaba Ignacio, tuvimos en su momento como cliente a la empresa Shell, lo cual nos motivó a incursionar en esto de certificar la normativa de calidad internacional. Este es un ejemplo de una estación de servicio que construimos en la provincia de Santa Fe. Supermercados también construimos en la provincia de Salta. Y también todas estas que mencioné anteriormente son obras para terceros, y también tenemos nuestros desarrollos propios, en su mayoría dentro de la ciudad de Córdoba, como es Casonas de Manantiales, edificio Introva Ecohousing, que lo finalizamos recientemente y estamos vendiendo las últimas unidades, y Solar de Villa Belgrano, que es un proyecto que actualmente se encuentra en ejecución. Hablando entonces de la política de calidad de RODE, es un pilar estratégico para nosotros la calidad. Nos permite y tenemos por objetivo mejorar la satisfacción de nuestros clientes, buscamos ser reconocidos en el mercado por la calidad de nuestros productos y servicios, buscamos promover una mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad, y de hecho al certificar la normativa estamos cumpliendo los requisitos legales vigentes. Los distintos procesos que conforman la organización, lo hemos dividido en 3 grupos. Tenemos los procesos gerenciales, que contribuyen a definir las políticas y los objetivos de la organización, es decir, definen el horizonte hacia el cual va a estar abocada la empresa en los próximos años. Los procesos operacionales, que están básicamente abocados a la ejecución del producto, que en nuestro caso son obras civiles y arquitectónicas. Y tenemos los procesos de soporte, que aportan los elementos necesarios para que los procesos operacionales funcionen correctamente. Entonces, aquí se encuentran englobados todos los procesos de la organización. Tenemos a la izquierda el input, que nos motiva, es decir, el interés por parte del cliente, que establece cuáles son los requisitos de la obra que debemos ejecutar. Dentro de los procesos, entonces, tenemos en la parte superior los procesos gerenciales. Forma parte de la dirección y el planeamiento estratégico de la empresa, y cómo vamos a planificar y mejorar en forma continua nuestro sistema de gestión de la calidad. Los procesos operacionales, que hacen básicamente a la producción del producto. Comienza con una gestión comercial, que tiene un doble objetivo, en el caso de obras para terceros, atraer clientes, como es el ejemplo de Shell, que nos invite a licitar y presentar una oferta por sus obras, y por otro lado, para nuestros desarrollos propios, atraer a clientes que compren estos desarrollos, inviertan en nuestros desarrollos. Luego tenemos una etapa licitatoria para las obras para terceros, en el cual tenemos un equipo que, por un lado, hace el estudio de las obras y presenta la oferta, y tiene una doble tarea de funcionar como oficina técnica, dando posteriormente soporte a la obra. Y en el caso de los desarrollos propios, tenemos a cargo en esta etapa el diseño y el desarrollo del proyecto. Luego viene la gestión del proyecto. Luego, una vez adjudicada la obra, que decidimos que el desarrollo propio está en condiciones de comenzar a ejecutarse,
Pasamos a la etapa de planificar la obra, planificar los tiempos, costos y los recursos que vamos a necesitar. Luego, una vez que la obra se está ejecutando, bueno, tenemos la etapa del control de esa ejecución de la obra, y finalmente la entrega del producto y los trabajos de postventa. Y en la parte inferior tenemos los procesos de soporte, que funcionan como apoyo de los procesos operacionales. Tenemos la parte administrativa y contable, la parte de compras, la gestión del recurso humano, la gestión informática y de telecomunicaciones, la gestión de nuestros vehículos y maquinarias, y la gestión abocada a la innovación. Y con todo esto buscamos un resultado final, que es la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, como les comenté anteriormente, como tenemos un tiempo acotado para presentar el tema, vamos a abocar la presentación en el proceso productivo de nuestras obras, es decir, lo que hace a la planificación de la misma y cómo ejecutamos y controlamos las etapas críticas. Entonces, para cada uno de nuestros procedimientos, para cada uno de nuestros procesos, tenemos un manual de procedimiento. Vamos a comenzar, les voy a comenzar comentando cómo es el procedimiento de la empresa RODE para la planificación de las obras. Básicamente, el objetivo general que se planteó en el procedimiento es poder establecer un cronograma que nos permita predecir la ejecución de las distintas tareas que va a implicar la obra. Como objetivos detallados, bueno, planificar en forma general la obra, que Compras pueda planificar los abastecimientos, tanto de material, mano de obra, equipos, planificar cómo vamos a llevar a cabo, es decir, qué proceso constructivo vamos a utilizar para llevar adelante la obra, en qué tiempos vamos a realizar cada uno de los trabajos y cuál va a ser la secuencia de ejecución, para finalmente planificar el flujo de fondos, digamos, cómo van a ser en los distintos meses las erogaciones. Las responsabilidades en el proceso de planificación, bueno, toman protagonismo las siguientes partes. El gerente de obra, que es una figura de RODE, tiene a su cargo gestionar la planificación de la obra, coordinando los distintos actores que van a participar en las mismas. El jefe de licitaciones, en el caso de obras para tercero, va a tener a su cargo preparar toda la documentación de la obra adjudicada y transmitírsela de forma ordenada y completa al gerente de obra para que éste pueda hacer la planificación. Por su parte, el gerente de compras tiene a su cargo confeccionar el plan de abastecimiento de materiales y equipos, y el gerente de operaciones valida esta planificación y la aprueba finalmente. Una vez planificada la obra, bueno, también tenemos un procedimiento establecido para el control de la ejecución de los rubros críticos. El objetivo general es garantizar que las distintas tareas involucradas en la obra se correspondan con lo establecido en el proyecto y las reglas del buen arte. Las responsabilidades en esta etapa, bueno, el jefe de obra, cada obra tiene un jefe de obra asignado, va a estar a cargo del control de las tareas ejecutadas, y va a efectuar un registro para los rubros críticos, que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva un ejemplo de este registro, realizar un seguimiento de los trabajos y coordinar reuniones en el caso de que la obra esté ejecutada por subcontratos. El gerente de la obra tiene a su cargo la contratación de estos subcontratos y supervisa las tareas críticas, y la figura del director técnico tiene a su cargo la validación de la calidad de los trabajos ejecutados y las definiciones técnicas de la obra. Entonces, para los rubros críticos, inicialmente, al estudiar la obra, se definen cuáles van a ser los rubros críticos, y para ello se establece un registro de control de ejecución para estos rubros. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del registro de control de ejecución para columnas de hormigón armado. Entonces tenemos en la parte superior a qué obra pertenece, dónde se encuentra ubicada, qué rubro es el que estamos ejecutando, el elemento, en este caso sería una determinada columna de hormigón armado, el sector de la obra donde se encuentra ubicada y la fecha del hormigón armado. Y los distintos ítems que creemos relevantes para el control de la ejecución, particularmente de este elemento, como el replanteo, el apuntalamiento y arrastramiento del encofrado, etc.
Entonces aquí tenemos en la segunda, tercera y cuarta columna, si verifica o no, luego de realizar el control, quién fue la persona a cargo del control, en qué fecha se realizó el control y las observaciones en el caso de que las hubiera. Esto nos permite que al concluir la obra, en el caso de existir algún problema o alguna duda sobre alguno de los elementos ejecutados, tenemos un registro sobre cuándo se ejecutó, quién controló, en qué momento y si hubo alguna particularidad. Dentro de nuestra gestión de calidad, tenemos un procedimiento propio para la gestión de las probetas de hormigón. El objetivo general es poder medir, si bien nosotros cuando trabajamos con hormigón elaborado, trabajamos con empresas que también certifican normativa de calidad, por lo tanto, ellas también realizan un registro de muestras y ensayo de su propio hormigón. Nosotros dentro de nuestra política de calidad hacemos un doble control y también en obra tomamos muestras del hormigón que llega a la misma y las mandamos a ensayar a laboratorios externos. El objetivo general entonces de este procedimiento es poder medir la resistencia especificada con presión, tanto a 7 como a 28 días, de las probetas moldeadas en obra. Entonces el objetivo detallado que incluye este procedimiento es poder estandarizar el proceso con el cual se van a moldear las probetas de hormigón en una obra de RODE, definir cuál va a ser la frecuencia de muestreo del hormigón, garantizar la trazabilidad entre la muestra tomada y el elemento al cual pertenece el hormigón que se muestreó, poder prever ajustes en el proyecto estructural en el caso de que una probeta o de que un hormigón no verifique la resistencia especificada en el proyecto originalmente. El hecho de tomar registro y poder ensayarla nos permite poder realizar ajustes, refuerzos en el caso de que haga falta, y llevar a cabo, como le dije anteriormente, un control de calidad adicional al que lleva por su cuenta el proveedor de hormigón. Las responsabilidades en la toma de probetas, bueno, recaen sobre el jefe de obra, quien tiene a su cargo el control de la toma de muestras y su conservación hasta el momento de que se envían al laboratorio para ser ensayadas, y la evaluación de los resultados, luego que llegan los informes del laboratorio. La frecuencia de muestreo de probetas de hormigón, establecido en la política de calidad de RODE, bueno, inicialmente definimos como muestra a un conjunto de 3 probetas. Una de ellas la enviamos a ensayar a los 7 días, una segunda probeta la enviamos a ensayar a los 28 días para constatar la resistencia especificada del hormigón, y tenemos una probeta de resguardo que queda acopiada en obra en el caso de que surja algún inconveniente, por ejemplo una rotura durante el traslado, una pérdida, etcétera, de alguna de las otras 2 probetas. Definimos como pastón al hormigón descargado de un mismo camión. Entonces aquí en esta tabla resumimos el criterio que tenemos en RODE para la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, en el caso de que en el hormigonado se utilice un único pastón, es decir, un único camión, tomamos una única muestra, es decir, 3 probetas. En el caso de que durante el hormigonado de un día utilicemos entre 2 y 5 camiones, 2 y 5 hormigones provenientes de camiones distintos, debemos tomar 2 muestras, es decir, moldeamos en total 6 probetas. Y así sucesivamente. Entonces, para un hormigonado, por ejemplo, de 28 metros cúbicos, que va a estar constituido por 3 camiones de 8 metros cúbicos con un corte, se tomarán 4 pastones. Se tendrán 4 pastones, entonces se tomarán 2 muestras, es decir, 6 probetas. Dentro de nuestro procedimiento se adopta el proceso de IRAM 1524 para el moldeo y conservación de las probetas. Moldeamos las probetas en obra en 3 capas, con 25 golpes cada una de ellas, enrasamos y la identificamos, la conservamos protegiéndola de la intemperie, y a las 24 horas de moldeada la mantenemos sumergida en agua hasta el momento de enviarlas al laboratorio para su ensayo. Este es el registro que manejamos en la empresa para el control de las probetas de hormigón.
Entonces tenemos en la parte superior la obra a la cual pertenece el registro, la ubicación de la misma, quién es el jefe de obra, es decir, la persona responsable de la toma de muestras. En la primera columna tenemos la muestra a la cual estamos haciendo referencia, la fecha en la que se moldeó, quién fue el proveedor de hormigón, qué tipo de hormigón fue especificado, el remito del material entregado, el elemento que fue hormigonado con el pastón correspondiente a esta muestra, la designación del elemento dentro del proyecto, la ubicación dentro de la obra y cómo denominamos las probetas al identificarlas. Entonces, una vez que llega el informe, completamos la tabla con la tensión de rotura y colocamos una observación en el caso de que corresponda y tenemos así perfectamente una trazabilidad entre dónde está ubicado el hormigón dentro de la obra correspondiente a cada una de las muestras. ¿Qué hacemos en el caso de que una de las probetas no alcance la resistencia especificada? Se manda a ensayar el resguardo. En el caso de que el resguardo no alcance la resistencia, se pide un informe al proveedor de hormigón para obtener los resultados de su propio laboratorio. Y bueno, en el caso de que ese ensayo no dé también la resistencia, se puede tomar muestreos en obra del elemento, es decir, extraer testigos del elemento en obra y ensayarlo, o directamente recurrir a una modificación en el proyecto con el refuerzo que corresponde. También tenemos un procedimiento para la recepción de materiales en obra. Tiene por objetivo registrar el material recibido y establecer una trazabilidad entre los remitos que llevan a obra y el material recibido. La recepción o la descarga de estos remitos la realizamos a través de un sistema informático propio de la empresa, al cual tienen accesos las distintas partes de la empresa, es decir, el sector de compras, el sector administrativo y el sector de obra. Todas las partes de la empresa tienen acceso a este sistema, entonces mantenemos intercomunicadas las partes en lo que respecta a la recepción de materiales en obra. El objetivo de este procedimiento, los objetivos detallados, es poder controlar la cantidad de material recibido en obra, que las especificaciones técnicas y la marca se correspondan con el pedido, el estado de conservación del material recibido. Ya vamos a ver en las próximas diapositivas que desde obra podemos, a través de este sistema informático, calificar al proveedor que nos envía el material, y esta calificación queda registrada en el sistema. Así a futuro, si volvemos a contratar a un proveedor, tenemos un listado de proveedores con sus correspondientes calificaciones. Bueno, entonces, como les comenté anteriormente, el sistema nos permite evaluar al proveedor, y con la descarga del remito es el último eslabón que permite al área de pago a proveedores liberar el pago del material correspondiente. Dentro del proceso de recepción de materiales, las responsabilidades, recaen sobre el jefe de obra. Está a su cargo el control del material recibido y realizar la carga en el sistema informático del remito correspondiente. Entonces aquí vemos un ejemplo, una captura de pantalla de una recepción de material, en este caso de hormigón elaborado, con bombeo mediante pluma. El proveedor, Holcim, es una obra, es la obra que finalmente les voy a comentar como caso de aplicación, obra que actualmente se está ejecutando en la ciudad de Córdoba. Entonces, en la parte izquierda podemos ver quién fue la persona que la recibió. En este caso fui yo, quien estoy a cargo de la obra, a qué obra pertenece, quién fue el proveedor, cuál es el producto que se debe o pendiente de recepción, y en la parte derecha, quien va a hacer la recepción del producto tiene la posibilidad de ingresar el número de remito, la fecha en la cual se recepcionó este material, a qué orden de compra corresponde el material recibido, y bueno, en esta parte derecha se ingresa la cantidad de material recibido, y al dar finalizar se procede a la evaluación del proveedor, que les comenté anteriormente. Que es esta pantalla. Entonces podemos calificar al proveedor en cuanto al plazo de entrega del material, la calidad del material entregado y el servicio general prestado por el proveedor. Entonces, se le puede asignar un puntaje a cada uno de estos ítems y el sistema calcula una puntuación global
del proveedor en base a esta recepción del material, y como les comenté anteriormente, esta calificación queda guardada en el sistema para futuras solicitudes a ese proveedor. Ahora paso a comentarles un caso de aplicación y cómo se implementó el sistema de gestión de calidad, la obra que actualmente estamos ejecutando para el Sanatorio del Salvador y que yo estoy a cargo. Es un edificio de cochera con 6 niveles, 2 subsuelos, planta baja y 3 pisos, colindante con el Sanatorio del Salvador. La obra se encuentra ubicada en Barrio General Paz, al este de la ciudad de Córdoba capital. Las características arquitectónicas de la obra, bueno, como les comentaba, es una obra de 6 niveles, presenta 2 subsuelos, planta baja y 3 pisos. Como es para estacionamiento, la planta es libre, tenemos luces libres de aproximadamente 10 metros. Aquí podemos ver una planta general, un corte de la obra. Las características estructurales, bueno, esta consiste en una estructura independiente, con pórticos de hormigón armado, y compuestos por losas casetonadas, con casetones recuperables plásticos, y como les comentaba, tenemos luces libres de 10 metros, y otra particularidad que tiene la obra es que las vigas son solamente de 35 centímetros de altura, es decir, se encuentran incluidas dentro del espesor de la losa casetonada, por lo tanto es un objetivo interesante, un desafío interesante poder cubrir semejantes luces con tan poca altura de viga. Aquí podemos ver entonces una foto de hace aproximadamente un par de semanas. Estamos próximos a hormigonar la losa sobre el primer subsuelo en la parte central, en el núcleo central de la obra. La complejidad que tuvo esta obra es que en la ubicación donde se encuentra, el suelo en profundidad se compone de material aluvional, es decir, es arena con grava. Por lo tanto, la excavación de los subsuelos representa una complejidad importante, sobre todo para la ubicación del lote, en el cual tenemos estructuras con una carga importante en los linderos. Entonces no podríamos comenzar a excavar directamente los subsuelos porque posiblemente seguramente se produciría un derrame de la arena periférica, por lo tanto los asentamientos con las consecuentes daños estructurales en las estructuras linderas. Entonces recurrimos a una solución que se corresponde con la ejecución de muros polados, que básicamente consiste en la ejecución de una pantalla de hormigón en el perímetro de la obra, previo a comenzar la ejecución. Una vez concluida esta pantalla, se comienza la excavación y bueno, la arena donde se encuentran fundadas las construcciones linderas queda contenida por este muro polar. Entonces aquí podemos ver 2 imágenes. En la parte izquierda se puede observar la máquina que se encuentra excavando la pantalla. Cada uno de los paneles tenía 3 metros de ancho por 30 centímetros de espesor, por aproximadamente una profundidad variable entre 12 y 15 metros. Y aquí podemos ver cómo se encuentra descendiendo en la perforación la armadura del panel. Luego de concluido el muro colado en toda la periferia, se procedió a la ejecución de la excavación de los subsuelos. Entonces vamos a ver cómo aplicamos los distintos procedimientos de calidad que anteriormente les mencioné a esta obra puntualmente. Una vez adjudicada la obra, se procedió a efectuar la planificación. Aquí podemos ver una captura de pantalla del proyecto con la línea base de la planificación. Estaba previsto iniciar la obra en octubre del 2022 y tenemos como objetivo finalizarla a fines de febrero del año que viene. Luego, a medida que va avanzando la obra, vamos alimentando ese proyecto, esa planificación, con las fechas reales en las cuales se están ejecutando cada una de las tareas. Por lo tanto, aquí podemos ver una captura del seguimiento del plan de avance. Podemos ver un ejemplo del registro de control de ejecución
de uno de los paneles del muro colado. Entonces podemos ver la obra a la cual pertenece, la ubicación de la misma, rubro, hormigón armado, la denominación en el proyecto del elemento puntualmente que estamos controlando su ejecución, dónde se encuentra ubicado, y la fecha en la cual se efectuó el hormigonado. Aquí tenemos los distintos ítems de control que fueron controlados y quién los controló, en qué fecha fue controlado, y como observaciones, bueno, aquí tenemos una particularidad que en este panel la excavación encontró el rechazo, es decir, la máquina no pudo continuar debido a la resistencia del terreno 70 centímetros antes de llegar a la cota prevista. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nos quede un registro de cuál fue la profundidad a la cual se llegó con cada uno de los paneles de muro colado en la obra. Entonces, una vez concluida la ejecución de todos los muros colados, se pasó este control, este registro, al proyectista, el cual con la información certera de cuál fue realmente la profundidad y las condiciones de ejecución de cada uno de los paneles, efectuar los ajustes que resulten necesarios. Aquí podemos ver un ejemplo de la planilla de registro de probetas de hormigón, las distintas muestras que se fueron ejecutando en los distintos hormigonados, en qué fecha fue moldeada la probeta, las probetas, quién fue el proveedor de hormigón, qué tipo de hormigón se utilizó. En este caso se utilizó hormigón H21 con un asentamiento de 18 centímetros y una piedra de 6 a 19 milímetros. ¿Cuál es el remito correspondiente al material recibido? ¿Qué elemento se hormigonó con esta muestra? ¿Cuál es la designación de ese elemento? ¿Dónde se encuentra ubicado? Y cómo se designó cada una de las 3 probetas que conforman la muestra. Entonces, las muestras fueron enviadas al laboratorio, luego de recibido el informe de rotura de las mismas, se alimenta a la planilla con la tensión de rotura a los 7 y a los 28 días, verificando que la resistencia especificada a los 28 días del hormigón cumple con el requerimiento de ser H21. Bueno, entonces las conclusiones y comentarios, de comentarles cómo implementamos el sistema de gestión de calidad en RODE. La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica de cada empresa y va a repercutir, evidentemente, en el funcionamiento integral de la misma, ya que como vimos yo solamente les comenté lo que aboca a la parte productiva, es decir, la parte de obra, pero cada uno de los procesos, de las partes de RODE, tiene sus propios procesos, la parte administrativa, la parte de licitaciones, la parte de compras, la parte gerencial, la parte de recursos humanos. Cada parte de la empresa tiene sus procedimientos. Entonces, implementar un sistema de gestión de calidad va a repercutir en el funcionamiento de todas las partes de la empresa. Tener este sistema de gestión nos permite documentar los procesos internos y así optimizar los trabajos. Cada persona que ingrese a la empresa tiene una inducción en calidad, donde conoce los procesos y en particular los procesos que abocan a su tarea, fundamentalmente en la empresa. Por lo tanto, cada persona que ingresa a la empresa ya tiene una forma estandarizada de realizar las cosas. De esta manera, tener los procesos documentados nos permite incrementar la eficiencia en nuestras tareas, ya que sabemos claramente de antemano qué y cómo tenemos que realizarlo. Este incremento de la eficiencia se traduce evidentemente en una reducción de costos y se genera un entorno de trabajo con mejora continua. A su vez, como les comenté al inicio de la presentación, adoptar un sistema de gestión de calidad te permite cumplir con los requisitos legales, particularmente en nuestro caso con los requisitos legales que recaen sobre la industria de la construcción, contar con una certificación de un organismo internacional como es la normativa ISO, permite aumentar la confianza del cliente en la organización, de todas las partes de la organización, y de esta manera logramos incrementar la satisfacción de nuestro cliente. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Espero que les haya sido amena y no muy larga. Les agradezco mucho por el espacio y el tiempo.
¿Usted quiere hablar, no? Ingeniero Martín. Sí, sí. Está muteado. Está muteado el ingeniero. Rodrigo, ¿Sí? no se lo escucha el ingeniero. Ahora lo llamo y le comento. Avisale porque está hablando en falso. Ahí está, lo llama. En la pantalla, ingeniero, en la pantalla, en el extremo inferior izquierdo, hay un micrófono, posiblemente lo tiene que tener tachado. La otra posibilidad es que tal vez Rodrigo hable por teléfono y él acerque el celular, ¿no? Al Ya lo micrófono. Ahí se ve nada. Sí, que está ordenado. Me imagino que capaz que tenemos la oportunidad de escucharlo al ingeniero Roca, si es que se puede conectar, se puede desmutear durante todo este tiempo, pero básicamente lo que quiero es agradecerles a todos el haber participado, agradecerles particularmente a Orlando Fergaro, agradecerle a este equipo lindo que hemos ido conformando a lo largo del tiempo, esa amistad grande que tenemos con los cordobeses y los porteños. Si ellos lo daríamos haciendo los dos órdenes, ¿no? Te aviso. Así que podrías venir acá. Lamento que haya venido tan poca gente, o sea que tan poca gente ha estado presenciando este evento, que creo que ha sido de suma importancia, donde se han planteado
distintas perspectivas, distintas maneras de abordar temas que son muy similares y sobre todo, como cuando se hizo la presentación, tratar de seguir formulándose preguntas y obviamente tratar de ir encontrando poco a poco esas respuestas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias cordobeses, gracias a los tucumanos, gracias al público, gracias a los terminales. Gracias. Chau, chau, un gusto, un gusto. La próxima estamos por allá, por Tucumán. Un gusto, muchas gracias por todo. Que tengan buenas tardes.